Habíamos calculado la componente vertical, precisamente utilizando la razón seno, sabiendo que si seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, pues la hipotenusa, que valía 20 para este caso, pasaba a multiplicar, y entonces teníamos que el cateto opuesto, que era lo mismo que la componente vertical, correspondía a 30 por el seno de 30, y eso nos había dado que valía 10. O sea que la componente vertical, del vector vale 10. ¿Ok? Vamos a ver una nomenclatura especial para no escribirlo de esta forma, sino que lo vamos a escribir de otra manera, esas componentes, tanto la componente vertical como la componente horizontal. Calculamos ahora la otra componente utilizando la razón coseno. Entonces sabemos que coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente que no conocemos y que corresponde a la componente horizontal dividido entre la hipotenusa, que vale 20. Si pasamos el 20 a multiplicar, entonces tendríamos que 20 por el coseno de 30 nos va a dar el cateto adyacente, que es lo mismo que la componente horizontal. ¿Listo? ¿Quién tiene ese resultado ya? ¿Quién tiene el resultado, chicos? Profe, creo que es 17.3205, creo, no sé. 17,32. Y esto sería la componente horizontal. ¿Ok? Bueno. Un vector lo vamos a anotar con una letra mayúscula, con una flechita encima. ¿Ok? Así vamos a anotar un vector. ¿Listo? Y sus datos, dijimos que correspondían a la longitud y al ángulo, ¿cierto? Esos son los datos del vector. Su longitud o su magnitud, que es realmente lo que debemos decir, su magnitud y su ángulo. ¿Ok? Entendamos entonces, para poder generalizar, cómo vamos a encontrar las componentes de un vector. Entonces, des en cuenta que este 20 era precisamente la magnitud del vector, ¿sí? La magnitud del vector la vamos a anotar de esta forma. A con dos barras, que recuerden que son las barras de valor absoluto, ¿ok? Y se utiliza de esa forma porque la magnitud del vector no es ni positiva ni negativa, es un valor absoluto, por lo tanto no tiene signo. ¿Está claro? Profe, perdón, disculpe, ¿es ese valor? Perdón. El A entre los, o sea, Sí. este valor absoluto, ¿qué valor es ese? Esta sería la magnitud del vector. Magnitud del vector. Que para nosotros, o para este ejemplo, fue 20. ¿Sí? Esto era lo que medía ese vector. También se le dice norma del vector. ¿Ok? Entonces, se utilizan cualquiera de esas expresiones. O la longitud del vector, o su magnitud, o sencillamente la norma del vector. ¿Ok? Cualquiera de esos, lo que me está diciendo específicamente es cuánto mide el vector, nada más. Y les recuerdo que ese valor siempre va a ser positivo. O sea que el primer término que yo tengo aquí dentro de un vector siempre es positivo. ¿Vale?
La nomenclatura que utilizamos para hablar de las componentes es la siguiente. Cuando hablamos de la componente horizontal, entonces la vamos a escribir como A con una X pequeña. ¿Listo? Lógicamente, la componente vertical del vector la vamos a anotar como A con una Y pequeña. ¿Listo? Si utilizamos esa nomenclatura para este vector, entonces diríamos que esto sería el vector A. Esto que yo tengo ahí es el vector A. Así lo tendría que escribir. Voy a escribirlo aquí para que no se nos mezcle con todo lo que hemos hecho. El vector A sería longitud 20 y ángulo 30 grados. La A en X, entonces fue nuestra componente horizontal, que daba 17,32, y A en Y sería la componente vertical, que serían 10. ¿Ok? De esta forma es que tenemos que escribir esas componentes. ¿Vale? Cuando nosotros tenemos las componentes de un vector, también entonces puedo hallar, es decir, si conozco A en X y conozco A en Y, puedo hallar esto que tengo acá, es decir, su norma y su ángulo. ¿Listo? Vamos a ver cómo se hace. Profe, pero esta hora estamos viendo física, ¿sí? Sí, recuerden que yo les dije que íbamos a utilizar esta ahorita para la primera, para, digamos que para redondear este conceptico, que no nos quedaran cositas por ahí sueltas, y después sí seguimos con esta. ¿Vale? Ah, vale. Entonces, dice, si A en X es igual a 18 y A en Y es igual a 24, ¿cuáles son los datos del vector? Entonces, recuerden que los datos del vector serían su magnitud y sería su ángulo. ¿Ok? Entonces, para hallar la magnitud o la norma del vector, gráficamente aquí que estoy mostrando, a ver, gráficamente lo que me está diciendo es que tengo un vector que horizontalmente recorre 18 unidades, o sea que así mide 18. Y verticalmente mide 24, o sea que así mide 24. ¿Ok? ¿Sí está claro? Eso es lo que estamos diciendo. Que verticalmente mide 24 y horizontalmente mide 18. O sea que ese sería un vector que estaría así. Ese sería ese vector. Entonces lo que yo necesito es hallar cuánto mide ese vector y cuál sería el ángulo que va a tener ese vector. Bueno, para eso vamos. La primera parte, cuánto mide el vector, pues nos vamos a apoyar en el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Acuérdense que Pitágoras aplica para un triángulo rectángulo. Y ya hemos dicho que este triángulo que se forma aquí es un triángulo rectángulo donde este cateto es esta misma componente. O sea que esto por aquí también mide 24. Recuerden que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado, la hipotenusa va a ser la norma del vector o la longitud del vector. Es igual al cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 elevado al cuadrado. Eso es lo que nos dice matemáticamente el teorema de Pitágoras. Entonces, como yo lo que necesito hallar es h es la misma hipotenusa, significa que h,
necesito quitarle este cuadrado. O sea que h es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Llevándolo al concepto de vector, entonces estamos diciendo que h representa la norma del vector. Donde un cateto es sencillamente una de las dos componentes. Digamos que la primer componente es x, entonces sería a n x y está elevada al cuadrado, más la otra componente que sería la componente a n x, perdón, elevada al cuadrado, más la otra componente que dijimos que la íbamos a anotar como a sub y elevada al cuadrado. ¿Ok? Lo único que les pido que tengan mucho cuidado, porque van a existir componentes que sean negativas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el cuidado que deben tener? Y es que a esto le coloquen paréntesis. ¿Ok? Le coloquen unos paréntesis así para poder calcular esa norma. ¿Listo? Vuelvo y repito, toca tener, sobre todo cuando alguna de las componentes sea negativa, porque eso sí nos va a ocurrir. Lo veremos ya más adelante en otra clase, pero vamos a ver que efectivamente sí puedo tener componentes negativas. ¿Ok? Y para hallar el ángulo, pues aquí no me voy a extender, solamente les voy a decir que la componente, el ángulo, lo vamos a hallar con una aplicación de la tangente, y es lo que se le conoce como arco tangente. Se escribe así, arco tangente. ¿Ok? Voy a escribir un poquito más para acá para que nos quepa, porque todavía no hemos dicho de qué. Se escribe así, ángulo es igual al arco tangente. Vuelvo y repito, es una aplicación de la tangente. ¿De qué valores? Pues de A en Y. Ojo, porque aquí el orden es muy importante. A en Y dividido entre A en X. Es decir, la componente vertical sobre la componente horizontal. ¿Ok? ¿En dónde van a encontrar el famoso arco tangente? En la calculadora. En la calculadora precisamente está encima de la función tangente. No sé, aquí estoy muy abajito, aquí. ¿Ok? Encima de esa tecla está el arco tangente, que ustedes la ven aquí con las letricas amarillas. ¿Ok? Para poder activar esa función, entonces tendrán que escribir shift y tangente. ¿Ok? El arco tangente en la calculadora aparece como tangente a la -1. O sea que esto sería tangente elevado a la -1. Si ustedes miran, encima de la tecla tangente aparece así, tan a la -1. ¿De quién? Pues de A en Y dividido entre A en X. ¿Ok? ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, ¿el arco tangente para qué se utiliza? O sea, ¿en qué ocasiones? Cuando quiero, ahorita no, para nosotros va a ser sencillamente cuando yo quiera hallar el ángulo del vector. Nada más. ¿Sí? Ok. Profe, una duda respecto, bueno, usted, yo sé que ya explicó esto en la hora anterior, pero pues como yo no estuve al inicio. Sí. O sea, el seno, coseno y tangente, que son los que hemos visto, ¿Sí? tienen como una fórmula distinta, ¿no? Entonces, básicamente, cuando nosotros, o sea, usted nos pone como un vector y el ángulo, ¿sí? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí nosotros, respecto a los datos que usted ya nos dio en el problema, ya debemos saber con cuál podemos hacerlo. Sí, efectivamente. Ya ahorita lo que voy a hacer es generalizar todo. ¿Sí? Porque quiero es terminar esto
para poder empezar a generalizar cómo vamos a hallar la componente horizontal, sencillamente como una fórmula, ¿ok? Ok. Para que no estemos, vengo entonces aquí y me pongo a despejar y todo esto, no. Sencillamente para que siempre trabajemos como una fórmula, ¿ok? Lo mismo esto. Esto ya nos va a quedar como una fórmula. Ese ángulo y esta norma del vector tienen que ser una fórmula ya con la que siempre vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, para este problema, la norma de este vector sería, la escribiríamos así, ¿cierto? Y sería igual a la raíz cuadrada de a en x, y aquí me dice que a en x vale 18, elevado al cuadrado, más a en y, y me dice que a en y vale 24 al cuadrado. ¿Cuánto daría esto? Da 30, profe. Profe, y una cosita, ¿qué significa C? Perdón. ¿Qué significa qué? ¿C? Sí, sí, señor. Acuérdate Sí. que en el teorema de Pitágoras, a estos lados no se les dice ni componentes ni lado, se le dice es cateto. Entonces C representa la palabra cateto, así de sencillo. Ah, ok, profe, gracias. Pero correspondes a estos lados. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos la norma de nuestro vector. Ahora voy a calcular el ángulo de ese vector. Sería igual a la tangente a la menos 1 de la componente horizontal. La componente horizontal es 24. Dividido entre la componente horizontal, vertical, dividido entre la horizontal, que es 18. ¿Cuánto daría eso? Profe, Dime. ¿será que me puede admitir? Es que entré, o sea, estoy entrando desde el computador, Listo, entonces listo, para salirme desde... ya te di acceso. Gracias, profe. Profe, eso da 1.33333. No, señor. Ah, ¿Si escribiste tangente a la menos 1? Me da 53.130. Sí, señora, esa sí es. 53,30, ¿cierto? No, coma 3. No, 30. Bueno, sí. ¿Listo? Después seguiría un 0. Bueno, ya lo podemos dejar así. Ok. Quiero que vean los que de pronto no lo han podido hacer, cómo se vería en la calculadora. sí, profe, me faltó poner la tecla. Ok. Tendríamos, en la calculadora nos quedaría así, ¿no? Como tan a la menos 1. Y ahí sí abro mi paréntesis. 24 dividido 18. Cierro mi paréntesis y le doy igual. ¿Ok? Y ahí está el 23, ¿qué? El 53,13 que nos había dado. ¿Ok? Bueno, entonces, les decía, en general, cuando tengamos un vector, esto es fórmulas, chicos, fórmula. Si yo tengo un vector, que puede ser A, puede ser B, puede ser C, cualquier cosa. Entonces, ya sabemos que el primer valor del vector es la norma, ¿cierto? Y el segundo dato del vector es el ángulo. ¿Ok? Así vamos a tener los datos del vector. A en X lo vamos a hallar siempre, muchachos, siempre, como la norma del vector multiplicado por el coseno del ángulo. Siempre.
que fue lo que nosotros hicimos cuando hicimos estos dos valores. Y A en Y lo vamos a calcular como la norma del vector multiplicado por el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces, esto es, si conozco los datos del vector, ¿cómo hallo sus componentes? Y ahora, si conozco las componentes, ¿cómo hallo los datos del vector? Profe, qué pena, ¿qué significaba la con la flechita arriba? Vector, esto es el vector, este es el símbolo de vector. Vector A. Ok. ¿Ok? Entonces, nuestro vector A sería, primer dato es la norma. Segundo vector, segundo dato es el ángulo. ¿Ok? Si yo conozco estos dos datos, puedo hallar sus componentes. Pero también puede ser al contrario, que yo conozca las componentes y quiero hallar los datos del vector. Entonces, por el contrario, si yo conozco A en X y conozco A en Y, podemos decir que la norma del vector va a ser igual a la raíz cuadrada de A en X elevado al cuadrado. Ya sabemos que dentro de paréntesis más A en Y elevado al cuadrado. ¿Ok? Y el ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de A en Y dividido entre A en X. ¿Ok? De esa forma vamos a hallar tanto las componentes del vector o los valores del vector. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Profe, es una aclaración más que una pregunta. Sí. La A con la X y la A con la Y significa vector X y vector Y. No, señor. Componente horizontal, componente vertical. Ok. ¿Qué pasa si el vector está ubicado así? Ten en cuenta que la componente vertical sería esta, ¿cierto? Lo ideal siempre es que hagan de abajo, desde donde empieza hacia donde termina. Él empieza aquí y termina por acá arriba, ¿ok? Entonces esto sería, digamos que si esto es A, si este es nuestro vector A, a escribirlo bien, se debe escribir así. Si este es A, esto sería A en Y, ¿cierto? Y esto, recuerden, desde el inicio hacia el final, esto sería A en X. ¿Ok? Esta componente, la componente vertical, ¿hacia dónde está dirigida? Verticalmente está dirigida ¿hacia dónde? Pues hacia arriba. Hacia arriba. Y recuerden que por convención, todo lo que va hacia arriba, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. A en X, ¿hacia dónde está dirigido? ¿Qué sentido es este? Pues hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Por convención, todo lo que va hacia la izquierda, ¿cómo es? ¿Qué signo? Pues negativo. Negativo. Significa que para este ejemplo, nuestra componente horizontal sería negativa, mientras que la componente vertical es positiva. ¿Ok? O sea que esto tendrá un signo negativo y esto tendrá un signo positivo. Si el vector está así, entonces A en Y sería esto de acá, ¿cierto? ¿Qué signo debería tener? Negativo. Negativo. Y A en X sería esto hacia acá. ¿Qué signo debería tener?
Pues también negativo, ¿no? También negativo, sí señor. Y si el vector es así, hacia acá está A en Y. Es el vector A. Entonces esto sería A en Y. ¿Qué signo debería tener? Negativo y el otro positivo porque va hacia la derecha. Y este positivo, correcto. ¿Listo? Esas son las 4 situaciones que se nos puede presentar. ¿Ok? Habíamos visto ya la primera, pues que la primera era que el vector estuviera así. Y esto sería A en Y positivo. Y esto sería A en X positivo. ¿Ok? Entonces son las 4 situaciones que se nos puede presentar. Vector A. Puede ser que el vector esté así, o que esté así, o que esté así, o que esté en este sentido. ¿Ok? Son las 4 situaciones y de acuerdo a eso, podría ser las diferentes situaciones que podríamos tener en las componentes. ¿Ok? Esas componentes, nosotros nos vamos a ver que en los determinados problemas, esos ciclos nosotros no se los vamos a dar, ¿sí? Sino que el mismo cálculo, este cálculo me va a arrojar esos resultados. Me va a dar los resultados positivos o negativos de las diferentes componentes. ¿Ok? Pero con eso ya yo puedo entender cómo está ubicado el vector. ¿Sí? Si está en este sentido, en este sentido, en este o en este otro. ¿Ok? Dependiendo de los signos que tengan sus componentes. ¿Ok?